No aparece. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya estamos con el programa. Gracias a Joica una vez más, a todas las personas que nos ayudan desde Joica, en especial hoy día a Dafne, que es nuestra ángel de la guarda, dulce compañía, y a las personas que hacen presente desde México este programa a toda Iberoamérica. Eso se ve en Europa, en todas partes. Online, tengo amigos que están online viéndolo ahora en Europa, en Cataluña, en Madrid, lo están viendo ahora, y después la gente lo ve de forma grabada. Hoy día tenemos un día muy bonito, muy especial, porque vamos a hablar del deseo. Pero antes de eso, me gustaría decir algunas cosas. Bueno, yo sigo, por si acaso, estoy en Santiago, estoy en un hotel ahora, porque estoy acá en Santiago. Mucha gente me pregunta dónde estoy. Ya llegaré a Barcelona, yo creo que voy a llegar a Barcelona en marzo, cuando ya se supere las cosas de la pandemia y la vacuna y todas las restricciones que tienen los europeos para entrar. Entonces, entretenido. Yo estoy en Santiago, ya. Uno de los invitados está en Argentina, la otra invitada está en Colombia, y todos ustedes están en distintas partes de Iberoamérica viendo el programa. Ahora está Alejandro, Aurora Sánchez, Elba, y se está sumando a la gente en este momento desde Argentina. Acá viene Elba, muchas gracias Elba. Se está sumando los amigos, mientras yo sigo haciendo esta introducción. El programa ha sido bastante exitoso y eso me da mucha alegría porque después la gente lo ve como queda grabado en el canal YouTube, en el mismo Joy que está grabado. Entonces ha sido como muy notable. Funcionó la idea de nosotros, funcionó con los amigos psicoanalistas. Acuérdense que el primer programa lo hicimos con Jorge Alemán en noviembre, inauguramos con Jorge, hablando de los sueños, y que fue tremendo todo lo que pasó en el programa y con Jorge quedamos muy contentos. Y yo creo que incluso la idea con Jorge es sacar hasta de un libro. O sea, Jorge hemos estado dándole vuelta a todos los sueños, ¿no? Con Freud, con Lacan y con mil cosas, con Miller y con compañía. Yo creo que y la gente lo ha seguido y no ha preguntado mucho. Después, en diciembre, estuvimos en un programa muy extenso y muy vivo, muy vital, ni más ni menos, obviamente, hablando del amor, con mi amiga la Constanza Michelson de Chile y Luciano Lutero de Argentina. Fue largo, como 1 hora y 30, 1 hora 40, también muy visto, muy debatido, y yo ahí molesté un montón a los psicoanalistas y su concepción del amor, de la subjetividad. Esto me sirve para el programa de hoy también, para entender el deseo. Algo de tipo normativo, epistemológico, no me alcanzo, no lo alcanzo del todo, entender cómo funcionan los analistas cuando quieren ahí meterse en el tema del amor, y fue muy tenso y muy atractivo todo lo que pasó ahí. El programa ha sido muy visto en las redes sociales. En marzo tenemos un gran programa con un tema que yo creo que nos convoca a todos, que es la melancolía. Yo me melancolizo en la melancolía, que en la pandemia ha sido tremendo. Yo creo que la melancolía, hay varias interpretaciones de la melancolía, puede ser del texto de Freud ahora, melancolía y psicosis, ¿no? Hay formas psicóticas de melancolizarse. Yo creo que ahí vamos a estar con dos analistas, con Irene Domínguez, que es una analista catalana brillante, una amiga, eh, lacaniana, y vamos a estar con Rodrigo Hunt de Chile, que es un gran analista, joven, inteligente. Yo creo que va a ser un programa muy interesante para hablar de lo que es la melancolía. En abril eh, va a ser un tema también, todos los temas son como temas pandémicos, lo que nos está pasando a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Siguen sumando sus amigos, Mabel Ferreira, Patricia Peña, Aurora, Grace, Berta, Caminos, y a todos ustedes eh, les doy la bienvenida. Y el tema va a ser la relación familiar, o padres-hijos, dicho como más simple. Porque ha pasado de todo en las relaciones familiares, en las casas, con los confinamientos, las cuarentenas, los toques de queda, con la inseguridad social, económica, además con el otro, o sea, uno mismo en tanto que otro. Entonces ahí algo pasa que ha generado tremendo, en todas partes, en Europa enormemente, en Iberoamérica lo mismo. Y ahí vamos a estar con la Carmen Gloria Feniú de Chile. Ahora está Jairo Gallo, hola Jairo, Andrés Zipa, y vamos a estar con Carlos Nemirovsky. Usted sabe que Carlos es un gigante del ámbito relacional. Entonces, pues, ¿ves? Tenemos muchos programas y llegamos hasta octubre, con los programas, con los conceptos fundamentales de psicoanálisis, conversando, discutiendo. Jairo está desde Colombia saludando, gracias Jairo. Mabel está en Argentina y Andrés desde Bogotá. Y gracias. Y hoy día tenemos a dos grandes amigos
a Carmen Elisa Escobar desde Colombia, y al Jorge Nico Reiter, me encanta el Nico, de llamarse siempre Nico Reiter, el Jorge Nico Reiter desde Argentina, para hablar ni más ni menos del deseo. O sea, y tengo un montón de preguntas y conversaciones y discusiones, tanto con los analistas clásicos, con los freudianos, kleinianos, lacanianos, milleristas, en el ámbito filosófico, en el ámbito actual, el tremendo tema del deseo, que es un tema que atraviesa todos los conceptos, el deseo, y los desborda todo y nunca se puede del todo atrapar el deseo. Pero más que nunca estamos hoy en el deseo y a lo mejor algo pasa con el deseo. Carmen, ¿qué pasa con el deseo en la actualidad? Gracias por estar en el programa desde Colombia y estar acá y gracias por todo. ¿Qué pasa con el deseo? Es un tema que nos embarga o es un tema otro más dentro de los temas del hombre? ¿Cómo lo ves tú? Gracias, Ricardo, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo con Jorge Reiter, que a quien conocí recientemente y estoy encantada, bueno, aunque ya tenía referencias de él. ¿Qué pasa con el deseo? Esa pregunta pasa mucho y puede no pasar nada. Bueno, el deseo es un gran tema, concepto, también podríamos decir en el psicoanálisis, sobre todo en Lacan, porque en Freud, digamos, aunque no utilizó mucho el término, en Freud hay como muchos conceptos que están relacionados. Atraviesa no solo el psicoanálisis, sino en cierto sentido también en la filosofía. El deseo ha estado puesto, digamos, como, bueno, para algunos hasta como en la esencia humana. Entonces, sí importa, el psicoanálisis tiene un modo particular de entenderlo, de teorizarlo, podríamos decir. Iba a decir de tratarlo, pero es terrible decir tratar el deseo, pero de cierta manera sí. Hay una idea de que el deseo no nos es transparente a los humanos y que en cierto sentido hay que hacer, digamos, unos ciertos movimientos, unos ciertos recorridos subjetivos para de cierta forma enterarse a veces de qué se desea. Pero como tú dices, es una cosa difícil de hacer. Yo llevo años pensando mucho, ¿no? Como que no hay Deseando, que yo años deseando. deseando. Claro. Sí. Y bueno, para comenzar diría eso, porque hay mucho para decir. Pero en todo Mira, caso es como que nos mueve sí, a los humanos. Y el deseo es es lo que nos una de mueve, esas, porque hay nos la mueve. pulsión, hay goce y bueno, y el deseo, entonces como que hay maneras de pensar qué nos mueve, cuál es el motor, digamos, de cierta forma. Sí. eh, Nico, me pareciera que cuando uno lea, yo amo a Freud, lo quiero y lo odio, pero lo amo más que lo odio. Parece que Freud siempre está atrapado, como hombre de su tiempo, en lógicas victorianas, ¿eh? Y en la lógica victoriana, la cosa de la pulsión, del deseo, de todo, es muy complicado. Se pareciera que todo fuera un ámbito de neurosis, que todo lo atraviesa, lo neurótico lo atraviesa todo. Pero pareciera, hoy, en pleno siglo XXI, en el 2021, en esta pandemia, con este capitalismo que no es era victoriana, en absoluto, en este ámbito de mundo neoliberal, de lógicas de poder, de subjetivación capitalista, pareciera que algo pasa también con el deseo, o sea, el deseo se nos actualiza a la altura del conflicto, como diría Fito Páez. O sea, a la altura del conflicto, el deseo ahora no es del todo ese deseo de final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, donde pasa que estaba todo el mundo reprimido. ¿Eh? La famosa Freadrengung, están todos reprimidos y desplazando, pero pareciera que ahora la cosa, Gigi a veces se ríe, al contrario, parece que la gente todo lo quiere, o ya no reprime casi nada, se diría Gigi. Contrario, o sea, hay que decirle al humano, reprime, hay que decirle ahora, al contrario de lo que era en la época de Freud, reprime, porque si no reprime, puta, te psicotiza, o sea, te psicotiza si no reprime. ¿Qué pasa con el deseo ahora? Ahora, con el LGTBIQ, con análisis, con este capitalismo, con lo humano ahora. Ya no estamos en la era victoriana europea racionalista, de la represión, No, del no, chocho. ¿Qué pasa? seguramente cambiaron muchas cosas,
Pero yo diría, viste que deseo puede, como toda palabra, puede significar muchas cosas, y hay muchas cosas que uno nombra como deseo. También diría que la experiencia del análisis, por lo menos como yo la pienso, una de las maneras que uno la podría nombrar de qué se trata, esto tiene mucho que ver con lo que decía Carmen, es, es darle lugar una y otra vez a la pregunta hasta que Lacan trae de esa novela italiana, ¿qué voy? ¿No? Tanto el qué voy que, digamos, que el analista encarna para el analizante, pero a su vez eso va a remitir a otra cosa que está absoluta y ineludiblemente ligada, que es el qué voy que el analizante le va a hacer a las figuras del otro que son significativas para él. Porque el primer tema que tenemos con el deseo, o sea, un tema para mí que es muy importante y que en esto aporta mucho realmente el análisis y en este aporta mucho Lacan, es que, pero yo voy a decirlo de Lacan con mis palabras, que no son las de Lacan. No hay deseo. Mejor, O mejor. sea, Gracias. no hay deseo. Yo voy a decir lo que a mí me decantó de lo que yo leí de Lacan. O sea, viste que Lacan, como cualquier autor, se puede leer de muchos modos. Pero deseo en singular no hay. Digamos, siempre hay redes de deseo. Siempre el deseo es una red. Digamos, el deseo en singular es tan inexistente como el individuo. ¿Viste? El individuo es una ficción. Digamos, el deseo es una ficción. Y entonces, ahora sí, retomando lo que decía tu pregunta, yo creo que por más que hayan cambiado muchas cosas, el deseo en un sentido fuerte, ¿viste? Porque hay deseos, qué sé yo, no sé, quiero ir a comer afuera, hay deseos que no generan conflicto, pero deseo en el sentido fuerte, los deseos que de alguna manera creo que marcan hacia dónde querés ir en tu vida, por ejemplo, o qué sentís que de alguna manera va a hacer que te mueras un poco más en paz, por decirlo de otro modo, esos dan miedo siempre, eso no cambia. El deseo, en el deseo fuerte, el deseo que te obliga a romper amarras con el otro, ese sigue dando miedo. O sea, eso para mí, yo no veo que haya cambiado. Bueno, es lo que decía Carmen, o sea, supongamos, si nos pusiéramos ingenuos, yo me voy a poner un poco en ingenuo, diría, ¿qué es más fácil que decir qué querés? ¿Sí? Que además solo lo podés decir vos, ¿no? Vos podés decir qué querés. Pero justamente la experiencia del análisis, pero yo creo que cualquier persona que no haga análisis, que esté un poco atenta a la vida y a sí mismo, es que es un quilombo esa pregunta. O sea, la experiencia digamos, de cualquier analista de la clínica de todos los días es la dificultad de ponerle, bueno, lo digo así, no sé si es la mejor manera, ponerle palabra, ponerle nombre al deseo, decir, quiero esto, ¿no? ¿Cuántas veces digamos, la estrategia neurótica ante el acto y no sé lo que quiero? ¿Cómo voy a hacer algo si no sé lo que quiero? Bueno, pero no sé si te respondí mucho, decime vos, haceme un feedback. Más o menos la respuesta, un poco tibia la respuesta, creo yo. Yo agregaría algo, que entonces Dale. parte como pienso, ¿no? Del aporte de Lacan, que tiene que ver con Hegel, es que una cosa complicada es que eso, el deseo, de cierta manera, nos viene del otro. Exactamente. Entonces, claro, y entonces la pregunta, ¿qué quiere el otro? Digamos, como que es ubicada antes, que yo pueda preguntarme qué quiero. Bueno, antes es un decir, digamos, estas son cosas que no tienen cronología. Claro. Pero eso Lo que está pasa ahí. que, sí. Sí, lo que pasa es que eso está vinculado a que vos no sos sujeto sin el otro. Claro. O sea, no hay sujeto sin el otro. El sujeto no es el individuo. Entonces, claro, por eso digo que hay redes de deseo, claro. Sí, pero digamos que como son ese tipo de preguntas que si se llegan a formular de ciertas maneras están destinadas al fracaso porque no hay respuesta, digamos, qué quiere el otro, qué quiere de mí, etcétera, no, es como una incógnita, ¿no? Entonces, eso produce un movimiento, digamos, pienso yo, en el enigma, digamos, que hay Claro. en el otro. Pero mira, hay una pregunta para los dos. Lo que dice Carmen y lo que dice Nico, siguiendo a Lacan, ¿verdad? Siempre el humano está articulado con un otro, ¿verdad? Clarísimo, como hay una estructura de uno con otro, ¿sí? Siguiendo a Koyev, siguiendo a Hegel, siguiendo el seminario de, Toda esa, de los sí, reversos sí, de, toda esa,
reverso del psicoanálisis, ¿verdad? Hay discursos, ¿verdad? Que articulan el uno con el otro. Pero ¿qué pasa si ese discurso dominante del amo es capitalista? ¿O qué pasa si ese discurso es histérico o es del saber? Pues eso es terminología de mayo del 68. Si lo actualizamos, Ujú. ¿qué pasa si ese discurso es del LGTBIQ? ¿Qué pasa si ese discurso es un discurso de Bolsonaro, de Piñera, de Trump, de Johnson? ¿Qué pasa si ese discurso es un discurso fascista? Y además Claro, está estructurando la propia subjetividad del uno con el otro. Entonces, ya ahí la cosa se empieza a complicar. absolutamente. Absolutamente se empieza a complicar. Claro, o no sé si es que se empieza a complicar o que muestra, La complicación. no sé si llamaron la complicación, que es que no existe desear por fuera de los discursos, y yo Claro. agregaría, porque me parece que es súper importante, por fuera de las relaciones de poder. El desear siempre está, digamos, mediado por discursos, pero los discursos están siempre inmersos en relaciones de poder, entre otras cosas, pero como un factor muy importante, ¿no? Sí, claro, te diría, las formas de desear van a cambiar porque son históricas. Y ahí hay un problema súper interesante, ¿no? Que el deseo es lo más singular, pero al mismo Claro. tiempo es histórico, porque el sujeto Exactamente, es es fundamental eso, lo histórico, que estás diciendo, Nico. ¿no? ¿Y qué pasa con la clínica? Si en la clínica hay una cierta estructura del sujeto, ya Lacan le hace una corrección increíble donde aparece el otro y unas cadenas de significantes que se articulan. Pero ¿qué pasa además si está lo histórico operando? ¿Qué pasa con el análisis? O sea, Claro, lo que pasa es no es un que análisis repetitivo, estructural. ¿Qué pasa ahí con el no, análisis? no sé si, ¿Qué pasa con la para, no. escucha? ¿Qué escucho ahí? Y me parece que ahí depende mucho de cuán abierto esté el analista a cuánto, digamos, lo diría en estos términos, cuanto menos religioso sea, o sea, si el analista va a querer que toda la verdad esté revelada en su santo patrono, y ahí se va a volver repetitivo el análisis. Si el analista está dispuesto a saber que el análisis es una experiencia viva y que todo el tiempo va a cambiar, porque los tiempos históricos cambian, ahí me parece que va a haber otras aperturas. Por ejemplo, yo creo que en este tiempo, gracias al trabajo de mucha gente y a la lucha de mucha gente, pues no solo trabajo, se amplió ¿cómo se dice? Se puede, no se amplió, se puede ampliar el espectro de lo analizable. O sea, creo que ahora, con algunos analistas o en algunos ámbitos, una persona trans puede buscar un análisis, cosa que hace un tiempo era imposible. Era totalmente rechazada. Bueno, ahí se nota un efecto, digamos, que es un efecto muy complejo, porque hay un interjuego en que hubo determinados analistas que en lugar de creer que ya tenían que saber todo, escucharon las voces que en algún momento pudieron tener lugar históricamente, que de las personas trans. Y bueno, y ahí se empieza a producir cosas que obviamente reacomodan algunas cosas de la teoría, inevitablemente, pero esta de lo rico, lo vital, lo divertido, lo que genera deseo. A mí no me genera deseo, como se dice, rezar. Me genera deseo pensar, por ejemplo. Ya. Sí. Pero que Pero hay se algunos escucha, que les genera deseo rezar también. Es Ricardo, muy te común, pregunta, lamentablemente en nuestro gremio es muy común. O tal vez como todo gremio, no sé si es es algo solo de los psicoanalistas, que viste esa tendencia a la religiosidad, viste, a elegir una figura y querer ahí encontrar la totalidad del saber. Carmen. sí, no, lo que decía tu pregunta, ¿qué se escucha? Las relaciones de poder también, en cada uno, digamos, eso está puesto ahí, o sea, no hay que ir fuera, digamos, aunque también, por supuesto, para oír eso. En cada caso se escucha eso, digamos, eso nos llega, digamos, en el discurso del paciente están esas relaciones de poder. Y pienso que sí, que estoy de acuerdo totalmente con Jorge, que el psicoanálisis en cierto sentido se cerró bajo la idea de que, digamos, solo escuchar a los pacientes, supongamos. Pero hay, me parece a mí, una escucha importantísima y es la escucha a lo que se mueve socialmente, digamos, a lo que aparece, a lo que emerge, digamos, de inconformidad, de malestar o de reivindicación. Y en ese sentido, eso viene
de todas maneras, eso está ahí también en el consultorio. Pero yo pienso que hay que abrirse más que eso. Y bueno, y Carmen, simplemente abrirse a toda escucha. Me parece que un psicoanalista es lo mínimo, digamos, tiene que ser su lo mínimo es que se abra la escucha, incluso más allá del poder. ¿Se podrá? Sí. Más Carmen, allá. me permite. De acuerdo. Sí, Jorge. Carmen, me permito disentir en algo, mira. Ajá. Vos decís que se cierra a escuchar a los pacientes. ¿Sabes qué figura me hago? No sé si ustedes han llegado a ver, había un logo de la RCA, que era una empresa discográfica, donde estaba un perro que paraba la oreja, escuchaba la bocina de un fonógrafo y abajo decía His Master's Voice, la voz de su amo. Ajá. Yo creo que es cerrarse a escuchar la voz de, ponele, Lacan, Miller, no importa, el que sea. Porque si escuchás a los analizantes, ahí se cuelan los cambios de la época. Yo hablé de las personas trans, pero también, si lo pienso un poco, me parece que no podemos escuchar a una mujer del mismo modo ahora que hace 10 años. Porque en alguna medida cambió lo que es una mujer ahora de hace 10 años. Cambios que ningún cambio está garantizado, históricamente veremos hacia dónde va. Vos con toda razón, Ricardo, nombraste a Bolsonaro y, viste, no sé qué va a pasar digamos, si el mundo va a elegir, va a ser el mundo, qué sé yo, es como enorme, ¿no? Si estos cambios van a seguir profundizándose, si va a haber retrocesos, eso no se sabe. No. Ok, tú lo no que está dices, asegurado. y bueno, en eso estoy de acuerdo, que claro, se escucha también montado en los prejuicios, por supuesto. Yo, sobre todo para mí, me parece que el punto clave es eso de la religiosidad. A mí me parece que lo que cierra es que a veces pasa mucho, ¿viste? Que ante cualquier cosa que pone en cuestión la teoría del que sea, digamos, ponerle, por decirte el ámbito que yo más conozco de Lacan, así como hay sectores que están muy dispuestos a dejarse interpelar, hay sectores que son bastante hegemónicos que, digamos, todo el tiempo rechazan cualquier interpelación y siempre están en esa posición de tener la última palabra. Y en ese punto, ya que, digamos, sin perder el hilo del deseo, se deja de escuchar, digamos, los nuevos discursos que, entre otras cosas, portan nuevos deseos. Sí. Sí. Pero esos nuevos deseos son, como dice Carmen, también mucha gente está opinando también, son también porque emergen, son históricos, emergen. El deseo, claro, exactamente. Se abre, se moviliza completamente. Pero yo ahí diciendo quizá con Jorge, es decir, bueno, una cosa es decir el deseo de esto otro, y otra cosa es como, podríamos decir, la estructura de eso. Y yo pienso que la estructura del desear mismo, decís vos. Desear, claro, porque cuando Lacan habla del desear, no esto o aquello, que ya tendría... Lo que pasa es que acá tenemos una pregunta súper interesante, se arma, ¿no? En la experiencia del análisis, ¿solo cuenta la estructura última del desear o también cuenta el desear esto o aquello? Ah, bueno, porque el objeto... Para escuchar. Sí, ¿no? Sí. Ok, sí. Sí, porque el deseo está en relación a un objeto, digamos, supuesto. Porque sería así, claro. En un punto yo te diría, claro, todo sujeto, digamos, podríamos decir, no sé, para todo sujeto en última instancia el deseo no tiene objeto. Y eso vale para todo sujeto, no es este o aquel sujeto. Pero a mí me parece que para que no es lo mismo, que hay que saber, bueno, mi libro se trata un poco de eso, ¿no? Que si estás escuchando a una persona, no sé, lesbiana, y no tenés alguna idea de qué implica en las relaciones de poder y en los modos deseantes ser, digamos, la cultura, digamos, y el lugar que tiene esa forma de sexualidad en este momento de la historia, hay cosas que no vas a escuchar. No creo que alcanza solo con... No me parece que alcanza solo con saber que es un sujeto deseante con la estructura igual que todos. Porque en algunas cosas, obviamente eso para algunas cosas alcanza, pero no para todo, me parece.
Claro, lo que pasa Igual es que... es un debate abierto, ¿eh? Yo no pretendo tener la verdad revelada. No, Yo, digamos, sería tiro mis ideas, contradictorio si quieres pretender la verdad, sería totalitario y contradictorio. ¿no es Pero cierto? mira, pero respecto a, sigo pensando con usted y están todos opinando ya, son tanto Agustina, Seba, Lau, Liliana, mucha gente opinando, feminista. Pareciera que algo pasa en el análisis, ¿ya? En el análisis, que es heterosexual, es patriarcal, independiente si el sujeto es un gay, una lesbiana, un hetero, una mujer. Pareciera que como estructura, pareciera que hay algo de tipo patriarcal, así, o heterosexual, donde lo más importante sería la castración y el Edipo, y ahí como arman como toda la estructuración y ahí salen todos los juegos psicóticos, perversos, neuróticos, va saliendo casi todo como un juego, así como va saliendo todos de ahí, pero pareciera que algo pasa con el trans, lesbianismo, los queer, el deseo de lo femenino, y si nos metemos ahí como en el ámbito de las perversiones, algo pasa que ya no empieza a calzar dentro de esa estructuración. ¿Ya? Algo pasa, pareciera que, Ujú. y ahí se lo pregunto a Carmen también, pareciera que a lo mejor el Edipo no funciona del todo para lo femenino, a lo mejor hay que ir a la Melanie Klein, a lo preedípico, a lo mejor hay que ver la vinculación del niño o la niña directamente con la madre, el vínculo preedípico, algo pasa ahí en el deseo de lo femenino, algo pasa con lo queer, con el lesbianismo, o con uno mismo, con los obsesivos, pareciera que en lo preedípico, entonces pareciera que hay otras formas en torno a la ley del padre, mejor no con la ley del padre, difiero de ella, la transgredo, y no por algo meramente social, ¿no? No es moral, no es religioso ni moral, ¿no? Hay algo que va por el deseo, parece, de los femeninos, que va por otro lado, por otro lado, y parece que lo hetero Lacan hizo harto aporte, pero parece que se quedan chicos, o sea, incluso con el deseo de lo femenino, que a lo mejor lo preedípico es más fuerte, a lo mejor la castración, ¿qué cosa? No me cansa la castración, entonces, y algo pasa ahí, y por eso también algo radical, hay un trato con lo real radical de lo femenino, que el analista clásico no sé, ¿será perversión? ¿Será esto? ¿Estará psicotizándose? No, es otra forma radical de desear que no. Algo pasa con los objetos parciales, algo pasa con el objeto total, algo pasa con el lesbianismo, algo pasa con lo queer, algo pasa con lo humano, que empieza ahora a aparecer del año 60, 70, 80, pareciera que algo pasa en la escucha, Carmen, ahí, que lo femenino o todo, ya no, las mismas categorías tienen que ser como actualizadas, modificadas, o si no te quedan como típicas clásicas con un poco añejas, te quedan así. ¿Qué opinas tú, Carmen? Sí, Ahí se juega el deseo. sí, sí, yo pienso, creo que ya hay mucha gente que está de acuerdo que el Edipo no basta, digamos, en cierto sentido ya para entender muchas cosas, y que ya Lacan de cierta manera vislumbraba, porque el más allá del Edipo, es decir, ya a pesar de que de todas formas, sí, Lacan también estuvo muy centrado en una cierta lectura que uno diría, como lo ha planteado muy bien Jorge en su texto que me encantó, Edipo Gay, heteronormativa, digamos. Y hay algo como muy evidente por ese lado. Yo pienso, sí, esas categorías de cierta forma ya no funcionan, digamos, como para explicar las identificaciones, las elecciones de objetos, etcétera, el erotismo. Sí, yo pienso también que el Edipo ya no basta. Pero lo que sí es evidente, y yo creo que para todo psicoanalista, que uno no para de oír a la gente hablar de sus padres, de su madre, es decir, de sus primeras relaciones. Eso insiste, solo que no basta ni para explicar el deseo de cierta forma, ni la elección, digamos, de objeto amoroso o de objeto de goce erótico, etcétera, no es suficiente. Sí, yo creo que ya eso, no lo puedo afirmar porque en este momento no he hecho un estado del arte, una época me interesaba mucho, ¿no? Quienes estaban intentando pensar un poquito más allá del Edipo, sería una manera de decirlo, pero también no solo con el Edipo, sería otra forma de decirlo. Y bueno, y encontré que Jorge, por eso me parece muy interesante que ahora mencione este título tan interesante, Edipo Gay, que entre otras cosas tuvo una resonancia para mí. Hay un chiste aquí en Colombia, yo no sé si
que las personas que tienen dificultad para pronunciar la R, se les escucha gay, en vez de rey, gay. Entonces, me encantó porque el nombre quedó perfecto. Edipo rey, Edipo gay, cuando uno tiene dificultad para pronunciar la R. Entonces, igual esa fue mi intención, Carmen, jugar con ese equívoco. Por supuesto, pero con el sonido me resultó muy gracioso. Y yo pienso, bueno, que de ese tipo de cosas que ahora es que nos fue llevando, digamos, nos fue llevando los cambios en los sujetos, en todo, nos fue llevando a tener que abrir eso. Es que, y el psicoanálisis que se cierra eso, pues bueno, no sé ya cómo se trabajaría, ¿no? Si hay cierre, fuimos obligados, pienso yo, prácticamente fuimos forzados a abrir eso, me parece a mí, o sea, la fuerza de las cosas, en cierto sentido. Y bueno, a la gente le pasa. La fuerza de las cosas obliga al analista a escuchar a la altura de los tiempos. Sí, pienso. Sí, está dispuesto, por supuesto. No sé, Jorge, ¿qué dices? Me encanta esa frase, que la fuerza de las cosas nos obliga, viste, que uno muchas veces cambia, así que en el análisis como en la vida, ¿no? Porque las circunstancias te impulsan. Yo te voy a decir algo, Ricardo, mira, yo no creo que el psicoanálisis sea necesariamente patriarcal. O sea, creo que es posible una experiencia psicoanalítica no patriarcal o menos patriarcal. Digo, pues también no sé si alguien de nosotros, no creo que alguien de nosotros esté totalmente fuera del patriarcado, pues eso es imposible. Pero me parece que la potencia del análisis va, digamos, tiene la potencia de generar caminos para el deseo que no queden totalmente atrapados en esquemas patriarcales. Lo que pasa es que, digamos, claramente puede haber un psicoanálisis patriarcal, pero puede no serlo. ¿Viste? El psicoanálisis es otra palabra, ¿viste? Hay tantas cosas bajo el título de psicoanálisis. Como yo lo deseo, hablando de deseo, y como lo pienso, sería justamente cada vez menos patriarcal. Si vamos a entender por patriarcal justamente esta cosa, ¿no?, de conservador, de querer mantener contra el cauce de la historia ciertas formas que ya están caducas. Si te la pregunta tuya, ¿viste? Si las mismas categorías de hace... ¿Cuánto hace que murió Lacan? Mucho, ¿no? En el 80 y 40, algo. 40 años. ¿Van a seguir vigentes? Es imposible. O sea, no hay modo, por más genio que fuera Lacan. Yo no le estoy restando su genialidad, que sin duda la tenía, pero no, obviamente que no. Ahora, ¿eso quiere decir que tiramos todo a la basura? No, para mí no. De hecho, yo, digamos, en eso, no sé, viste que en el libro yo insisto mucho, yo no tiraría el complejo de Edipo, porque todo el tiempo, como bien decía Carmen, uno escucha todo el tiempo en relación a los síntomas, al sufrimiento, aparece todo el tiempo como un elemento muy importante en las marcas de las relaciones primarias. A ver, pero estos son ejemplos que te podría dar, no sé, decenas cada día, porque todo el tiempo aparece eso, digamos, donde aparece que esas marcas primarias siguen marcando el modo en que uno se relaciona con el mundo hasta que justamente por un trabajo de lectura puede hacer algo distinto. Y eso para mí, digamos, no lo puedo hacer caducar por decreto. El tema es que mi hipótesis, la que trabajé en el libro y sigo trabajando, porque no es fácil el tema, es que la forma en que se articuló la teorización del Edipo se volvió sumamente heteronormativa. Pero yo apuesto a que no sea la única forma, digamos. Pero, digamos, ¿cómo conservar? Yo soy psicoanalista, me paso horas del día escuchando, y en eso que escucho, y en mi propia experiencia de análisis, me doy cuenta que, qué sé yo, por ejemplo, en el corazón de los fantasmas eróticos están las marcas edípicas. Eso ni siquiera está mal, es así, digamos, se goza de ese modo porque la erotización de los cuerpos es en esas relaciones primarias. Y aparentemente esas marcas son indelebles las marcas, lo que no quiere decir que no se las pueda releer. Digamos, las mismas marcas pueden ser leídas de otro modo, lo cual es mucho. Y en esa relectura, ya que estamos en el tema, sí va a intervenir, uno piensa y lee desde el deseo. O sea,
en el acto de lectura es un acto deseante. Uno no puede leer por fuera de su deseo. Yo incluso, Y a la mira, ya que altura de los estamos hablando, tiempos. claro, de tu deseo que va a estar marcado por la altura de los tiempos, entre otras cosas, pero también va a estar marcado por, a Por ver, tu lo propio llamaría cuerpo. ahora, claro, tus propios circuitos de goce. Claro. Yo, por ejemplo, a veces cuando pienso junto con amigos, trato de pensar cuestiones del psicoanálisis, qué sé yo siempre hago esta aclaración porque, no sé, porque me parece, al mismo tiempo, al aclarármelo es un intento de ir más allá. Digo, todo el tiempo trato de evitar pensar desde mis fantasmas eróticos. Porque me doy cuenta que, como me parece que a todo el mundo, mis fantasmas eróticos me tienden a que yo trate de pensar las cosas de un modo que me erotice, digamos. En parte la ciencia es tratar de ir contra, digamos, el fantasma erótico, poder pensar, no porque, o sea, el fantasma erótico es importante, pues parte de lo que hace que la vida tenga sentido, pero no es la realidad, o sea, pero el mundo no es el mundo, digamos, poder entender, a mí me llevó mucho tiempo, por ejemplo, mucho tiempo, pero supongo que es una experiencia común, no creo que sea una tara mía especial, entender que hay tantos modos de vincularse a la experiencia erótica tan distintos y que inabarcables, y que cada uno construye un mundo erótico distinto, y después, bueno, hay que ver cómo cada uno se relaciona cuando hay relación con el mundo erótico del otro. Pero cuesta en parte porque digo, esto tiene que ver con el tema del deseo, por eso lo estoy trayendo, ¿eh? Cómo se constituyeron para vos los escenarios del deseo, y obviamente que ahí el deseo erótico juega un rol fundamental, marca mucho, bueno, es como tu ventana al mundo, hasta que supongo yo que cuando Lacan hablaba del atravesamiento del fantasma, me parece que, o yo la leería de ese modo, ¿no? Sería como poder entender que eso, de lo cual creo que uno nunca se desliga, pero poder ver que esa es la ficción en la que uno está inmerso y no es el mundo, no es la realidad. Sí, pero lo La colorea. travesía del fantasma también Lo viene de colorea, Hegel claro. y de Aristóteles, viene de Hegel y Aristóteles. Que ¿Sí? la negatividad, uno siempre está atravesando la negatividad, pero la negatividad siempre está constituyendo, no eso es Hegel, la fenomenología del espíritu que explica Koyev. Uh-huh. Entonces, claro, uno siempre está atravesando la propia negatividad en la negatividad misma porque no hay verdad en sí. Eso lo decía Hegel. Eso se ve cuando uno interpreta un sueño. Uno no puede pensar que el abuelito Pero que te una viene a saludar pregunta, es la inscripción del sueño, no es el abuelito que está en el sueño. Entonces, es la inscripción la que siempre está apareciendo. Lo interesante es cómo se uh-huh, inscribe algo ahí. ¿Ya? Bueno, claro, la idea de repetición es Sí. cierta, la vertiente de la repetición en Lacan tiene que ver con eso, de la inscripción o la insistencia, digamos, de significar. Porque no hay una afuera, no hay una cosa en sí, no hay una afuera, o ahí si no está. caeríamos algo biológico, algo en sí, una realidad, una cosa en sí, que a Freud de repente se le pasa algo de eso, pero ya no. Ya, ¿por qué les digo eso? Porque ahí también hay muchos comentarios de Julia Green, Nadia, algunos filósofos, pareciera que de repente es si uno pensara lo humano o el deseo como algo de tipo heterosexual o da lo mismo, pero anclado en el falo, en el pene, después falo, y ahí viene la diferencia con la mujer, y de ahí vienen las aberraciones y perversiones de lo otro, es como un rollo que ya no se soporta, o sea, entonces, al contrario, si uno ve matices diferenciales de entrada en el inicio, donde hay puros diferenciales de entrada, la escucha empieza es otra cosa, porque son diferenciales de entrada. Ese papá, esa mamá, ese abuelito, ese tío, a lo mejor nunca fue mamá, era papá, y nunca fue papá, fue mamá, a lo mejor era papá y mamá, siempre fue un Uh-huh. mixto de entrada, o sea, hay diferenciales, o si no, no sabemos qué hacer ni con lo femenino, o sea, hay que quemarla como una bruja, hay que quemarla como una bruja, o con el hombre hay que quemarlo como un imbécil, así, entonces algo pasa que, bueno, podríamos entender que hay diferenciales de entrada en esto que es lo humano, porque si no, es como rarísimo, es como una cosa como metafísica, que se va como desplegando, desplegando, Quizá, desplegando, y hay aberraciones respecto a prohibiciones y cosas que están operando ahí. sí, quizá Ricardo, pensábamos que, sí, no, dale, decide, sí, no, Carmen. esta cuestión de la alteridad de todo lo que se presenta, quizá en Freud, bueno, por sus limitaciones obvias, quizá el Edipo servía para, digamos, esta cosa radical, digamos, de la diferencia, meterla aquí, digamos, poderla entender a partir de estas coordenadas.
Entonces quizá sí había como pienso yo, que él captó la diferencia, pero en cierto sentido es como si todo lo remitiera a lo mismo. Eso exactamente. Entonces ahí Eso sí es, ve uno en Carmen, Freud eso es lo que yo creo. quizás. Es como, porque en lo Ujú. ominoso, por ejemplo, uno ve eso, ¿no? Todo lo que se presenta ¿En como los qué, perdón? lo ominoso, lo siniestro. Ah, Ahí ve uno en Freud como esa tendencia que esto que sale como una alteridad o algo así, la voy a meter aquí en la castración, el Edipo, y entonces ahí ya casa con Z. Digamos, ahí encaja, digamos, en su teoría, pero bueno, porque era el elemento que él tenía, pienso, bueno, las herramientas conceptuales para poder entender las cosas. Pero sí claro. hay una tendencia que de hacer de la diferencia algo manejable, pienso yo. Que Nicolo tiene su libro, es la típica ejemplo del cura de las casas. Mira, no hay que matar al aborigen latinoamericano, no porque es diferente, porque potencialmente es un cristiano. Era la típica metafísica de Aristóteles. ¿Ya? Entonces, no es que el guaraní sea un hombre bueno, el mapuche, no. Es que en el fondo hay un europeo racional cristiano en potencia. Luego no saben En qué el hacer con fondo la diferencia. No tiene ni podría puta ser como idea con la nosotros. diferencia. Entonces, te ayuda al otro. Gracias, padre de las casas, gracias, porque tenemos toda la tortura de los españoles. Pero en el fondo, lo que hay en él es una metafísica aristotélica atomista, que hay una potencia cristiana, potencia del hombre bueno en el aborigen. Y eso, a mismo Marx le pasaba con eso, con la gente de la India, que venga el capitalismo que hacía para Marx, antes del comunismo, normalizaba brutalidades de los pueblos de la India, porque Marx era eurocéntrico. Entonces el capitalismo era un momento a superar. ¿Pero qué? Las diferencias. Entonces, no saben qué hacer con la diferencia, ni Marx sabía qué hacer con la diferencia, tampoco Freud. Entonces, la mujer le pasa lo mismo, el gay le pasa lo mismo, el LGTBIQR, Z, todo. O sea, y si fuéramos todos anormales, todos diferenciales de entrada, Es que ¿qué eso creo pasa que es con el la escucha asunto. ahí? Esa es la cosa, ¿o no, Jorge? Totalmente. Es que es eso, es como asumir eso, que todos somos anormales. Y yo agregaría esto, todos queremos ser anormales. O sea, Sí, en la cierto verdad. sentido todos queremos ser masa, porque todo yoicamente, pero eso es la mitad de la verdad. La otra mitad de la verdad, y yo diría, la demanda neurótica cuando empieza un análisis muchas veces es hacerme normal. Pero creo que en el camino del análisis es encontrar la propia anormalidad de lo que se trata, es encontrar esa marca que es, que es exclusivamente de ese sujeto que no es exclusivamente sí mismo, pues está marcado por todas estas coordenadas, pero bueno, pero la combinatoria es la de él. También me quedé pensando con lo que vos decías, Carmen, que dije, bueno, supongamos para gente que se metió en o va a ver este video por el tema del deseo, cuando hablaste de la insistencia, que eso me parece que también es un punto a decir, ¿no? Como muchas veces el deseo que más importa en un análisis, por ejemplo, y te diría en la vida, que generalmente es el deseo rechazado, porque generalmente es el deseo que da miedo, es el deseo que insiste más allá muchas veces de la voluntad del sujeto, ¿no? Que digamos, bueno, podríamos ir a ese concepto que me parece súper rico de Lacan. A mí es un concepto que uso mucho en mi mente, incluso para pensar que es sujeto dividido, ¿no? Claro, El deseo siendo lo que divide con una escisión, pero me parece que este es el punto, por lo menos que a mí me parece clave, que lo divide de una manera, ¿cómo podríamos llamarla? Irremisible, irredimible. O sea, no es que esa división el análisis la va a soldar y va a producir un sujeto unificado. ¿No? En el mejor de los casos lo que va a producir es un sujeto que soporte esa división y mejor aún que disfrute de que goce de esa división. Pero esa división va a estar siempre. Digo, por esto que decía Carmen con toda razón de la opacidad del deseo, nunca voy a tener una relación con mi deseo, ¿cómo la podríamos llamar? Transparente o transparente a sí misma, directa. reconciliada, no hay Claro, ¿no es reconciliación cierto? con el deseo. Es como uno de los Nunca, ideales de la época, ¿no? Ser transparente para sí mismo. exactamente, nunca voy a poder decir esto es lo que quiero y que esa frase tenga, no sé cómo decirlo, que sea una frase incuestionable, pero no por otros,
incuestionable para, o sea, para el propio sujeto, o sea, siempre va a tener un reverso esa frase, siempre va a poder, digamos, encontrar su contradicción. Porque, por esto que decíamos, porque esto de las redes del deseo hace que el deseo, a mí me parece, esto es un tema que está interesante para pensar, porque tampoco lo tengo tan claro, pero me parece que en todo caso uno lo hace propio en acto, nada más. En el acto me parece que hay algo de apropiarse de ese deseo. La trampa que muchas veces se da en la neurosis es querer apropiarlo por el lado del saber, y ahí, no, y ahí me parece chau, la vida, chau, se fue la vida. No hay nada de deliberación. No tiene nada que ver con ninguna deliberación, pienso. No, la estrategia obsesiva es deliberar sobre el deseo al infinito, ¿no? Y eso es evitar el acto al infinito, porque digamos, está el deseo y está esta famosa cuestión de la realización del deseo, ¿no? Claro. De ese acto en que yo lo diría así al menos, algo del deseo se realiza el deseo y eso es como too much, se realiza algo del deseo. Pero a veces uno está feliz, ¿no? Pero siempre está abierto, siempre es poroso, siempre trae oscuridad, nunca se resuelve del todo. Y eso pareciera que a muchos, ahora, mira, aquí voy a hacer un juego, una vuelta de tuerca con los dos amigos. Pareciera que ahora eso más que nunca la gente busca una totalidad transparente del deseo. Yo creo que estamos en una época del capitalismo radical. Uno busca un deseo transparente total, sin opacidad alguna. Y ahí yo creo que algo pasa, y aquí ven una tesis fuerte, a favor o contra Lacan, y a favor y contra de Freud. Pareciera que esta cosa de lo simbólico, lo real e imaginario, hay que actualizarlo. Pareciera que todo no se juega en lo simbólico. ¿Ah? Pareciera que se juega manteniendo las categorías, porque habría las podría eliminar. Pero pareciera que lo simbólico está como desplazado, destruido, el cuerpo está así, ahora de otra forma, cuerpo, sin rostro, sin cara, objetos. Algo pasa que pasa a lo mejor lo simbólico, no es todo lo simbólico. Y ahí pienso también en el mismo caso de Freud, porque algo pasa en Freud, como Carmen lo explicó muy bien, sus tres grandes palabras, la Verdrängung, que se traduce malamente por represión para lo neurótico, la Verfolgung, se mal traduce por forcluir, nada que ver, que es como un saltar, rechazar para la psicosis, lo pone fuera. Y está la Verleugnung, que se desmiente ¿qué? Se desmiente el falo, se desmiente la castración para la perversión. Parecía que hay un juego, y se traducen todo por negar, denegar, renegar, malas traducciones, pero algo pareciera que hay como una unidad que con ese hombre, con ese ominoso que, mira, si no pasa esto, forcluye, si no pasa esto otro, pervierte, pero lo propio, lo neurótico, pero lo neurótico puede histerizarse, ¿no? Bueno, volverse obsesivo o fóbico. Yo creo que ese modelo, y incluso con el juego de lo simbólico, lo real y lo imaginario, está quedando ahora como fuera también. Algo está pasando con lo simbólico y algo está pasando con la forclusión, voy a hablar en lenguaje horrible, algo está pasando con ese proyectar fuera en lo real o de transgredir lo real en lo simbólico del perverso, que está apareciendo más fuerte, no solamente en el ámbito político, en el ámbito social. Jorge Alemán decía el otro día riéndose, nos reíamos con Jorge Alemán, antes el tipo, entre comillas, el loco tenía como pudor. Tenía pudor con su alucinación, con los juegos, con lo real. Ahora no, dice, ahora votan por él y llega al Parlamento, a los ministerios, a la presidencia, un conductor de un taxi dice, hay una conspiración, y la gente, hay una conspiración, sí, claro. Se ha psicotizado el planeta. Entonces ahora a mucha honra la psicosis. Y estos ridículos neuróticos que andan simbolizando y se meten en redes de simbolización, pues la cosa está psicotizada. Y ahí los perversos son mejores, incluso en la psicosis ellos resuelven transgrediendo. Entonces, algo hacen para resolver su vida. Entonces, pareciera que ahora las categorías de Freud, las categorías de Lacan, en el siglo XXI están puestas en juego. Eso lo estoy molestando a los dos, ¿sabes? Yo creo que estamos llenos de perversiones. A mí no me molesta. Si me quisiste molestar, busca otro modo. Vale, pero di algo, Nico, y Carmen, digan algo sobre eso. ¿Qué opinan? Ese es el humano actual, creo yo. Tú, Jorge. Mira, yo empiezo por esto. Es casi una confesión que tengo que hacer, mira. Ya, confiesa, porque nadie te está viendo. Confiesa. Esto es íntimo y privado, confiesa. Perfecto. Yo estoy muchas horas en mi consultorio atendiendo pacientes y además tengo un poco espíritu de... Yo en un momento en mi vida que creía que quería ser monje
y un poquito soy un poquito monje. Estoy muchas horas acá. No tengo, hace 20 años que no tengo televisión, o sea que no veo programas de televisión, noticias, esas cosas que me parecen basura directamente. O sea que mi conexión con el mundo es como filtrada a través de libros, a través de, no sé, de que salgo a caminar. Bueno, los analizantes obviamente sí, pero te digo, desde esa experiencia, con estas características, yo entiendo lo que decís vos de que hay como se vende como un mundo donde el deseo debiera ser satisfecho plenamente. O sea, me parece muy de la publicidad, de ciertos discursos políticos. Pero no sé, ahí contame vos tu experiencia, Carmen, que también atendés pacientes. Ningún paciente que yo haya recibido es tan estúpido. O sea, ninguno cree en eso. Francamente, la gente que viene no cree que eso existe. O sea, hay que estar muy alienado, ¿no? Para realmente pensar que ese mundo de fantasía, o posiblemente suceda, que si alguien, no, segura, si alguien está tan alienado, no llega a análisis, claramente. Entonces yo diría, bueno, que eso, en mi experiencia, la gente por suerte no está tan alienada a esos discursos, lo cual no quiero decir que esos discursos no produzcan efectos, porque claramente los producen a nivel político. Pero también veo que por suerte hay recursos subjetivos, digamos, esta sería la contrapartida, sí, la contrapartida en el sentido de, como se dice en francés, el pendant, ¿no? Como el otro lado de que sí, todos somos sujetos históricos, pero por suerte no somos solamente lo que moldea ese momento histórico, ¿viste? Hay algo, eso que, digamos, que podemos cifrar en la palabra sujeto como eso que resiste, digamos, como en ese punto casi la diferenciaría de subjetividad, que por suerte, digamos, no es tan tonta, digamos. Digamos, uno será neurótico, pero no es tan boludo. O sea, no sé si en Chile se dice boludo. Tonto. Sí. Esa sería mi reacción. Y ya eso, digamos, si vos querés correrme por repensar categorías, olvídate porque yo amo repensar categorías. Bien, ya, bien genial, Nico. Carmen. No, yo las categorías pienso que si pensamos en Lacan, de entrada, él sabía, digamos, el peso de lo real, o digamos, de la importancia que los tres registros pudieran, digamos, la función que los tres registros tienen para sostener, y esa es la palabra que a veces se usa, un sujeto. Digamos, viviente, deseante, etcétera, con más o menos resolviendo, puede ser más precariamente o no, algo de su existencia. Entonces, siempre tú dices que lo simbólico está reventado. Sí. Eso hay que pensarlo, porque sí, entonces aparentemente hay, digamos, como la inflación de lo imaginario. Pero piensen en el ejemplo del Capitolio, ¿verdad? Piensen en el ejemplo del Capitolio, que el mismo garante de la Constitución del Estado de Derecho de Estados Unidos habla con la gente para romper la propia estructuración del Estado de Derecho, el mismo. Y es votado por 75 millones de personas. Yo pienso que siempre hemos estado locos. Y los que van a análisis son nada, los que van a serán 40, 50 personas. Quizá, bueno, no es nada, lo analizan. De pronto me gusta una diferencia, bueno, porque a veces me gustan esas diferencias conceptuales entre locura y psicosis. Y quizá yo pienso que siempre hemos estado locos, digamos, los humanos, en el sentido que la realidad misma, o sea, lo que nosotros construimos de eso siempre es una especie de delirio, ¿no? Sí. ¿O no? Todo, sí. Religiones, etcétera. Supongo que son delirios. ¿Ah? Algunos delirios más consensuados que otros. Exacto. Algunos que producen efectos distintos que otros, sí. Puede ser, sí. Menos compartidos, pero realmente todos estamos locos en ese sentido. No quiere decir, no sé, psicótico ya tiene otras implicaciones para mí. Bueno, pero también está, mira, vos, Ricardo, que trabajaste bastante el tema de Wagner en relación a Nietzsche, hay una frase en Los Maestros Cantores que está muy linda, porque está cantada increíblemente bien, pero dice esto, ¿no? Esa porción de locura que hace falta para que la vida tenga sentido, o sea... Absolutamente, claro. Eso digamos, yo antes hablaba digamos, de cómo para mí es imposible pensar, digamos
no es que sea imposible pensar sin... Ay, me faltan las palabras. Uno piensa con el deseo, puede hacer el esfuerzo y se puede lograr hacer digamos, el esfuerzo de que no teñir todo de tu fantasma, ir más allá de eso, pero un mundo, digamos, si el mundo soñado por alguna ciencia sería un mundo donde todo sea objetivo, ese sería un mundo inhabitable. Claro, claro. Tal vez el que viva en ese mundo, y me parece súper interesante esto, lo que elegiste para el próximo programa, pues tal vez el que en algún sentido vive en ese mundo es el melancólico. Que el Qué bonito. melancólico, Sí. ¿no? Pues el melancólico vive en ese mundo el que Deshabitado. está realmente melancólico, no esa cuota de melancolía que tenemos todos, obviamente, ¿no? Pero Sí, no. el que está en la melancolía, digamos, ¿qué pasa? Es como si viera, es como el fóbico ve algo que es real, lo que pasa es que está como demasiado expuesto a eso. Y como si el melancólico me parece que viera que el mundo no tiene sentido. Claro. Que en Es, realidad lo Despoblado. que es que si no lo revela, tiene, vos. Si claro, soy lo que melancólico, revela es que si no lo nosotros tiene, le... no tiene sentido alguno el mundo. El deseo está perforado y Exacto, somos un vacío, completamente un vacío, que se claro, expresa en cadenas significantes que ellas mismas son aleatorias. exacto. Cuando por suerte no estás melancólico o porque lo que sea, claro, vos le das un sentido al mundo, entonces podés creer que el mundo tiene sentido, por suerte, porque hace que te quieras levantar a la mañana, lo cual es una gran cosa. Sí. ¿Qué te enseña un melancólico? Y esto tiene que ver todo que ver con el deseo. Querer levantarse a la mañana, aunque te levantes un poco puteando porque tenés que levantarte temprano, qué sé yo, pero no es natural, o sea, puede no pasar. La melancolía o los momentos melancólicos que uno tiene te enseñan que hay momentos que no encontrás la razón para levantarte, ¿no? Hay algo del deseo del deseo, como diría yo, como dador de sentido, como eso que hace que digas, me levanto para esto, digamos, quiero hacer esto hoy. Sí. Digamos, en la melancolía, bueno, me va a encantar escuchar lo que diga Rodrigo, y no me acuerdo cómo se llama tu otra invitada la vez que viene, porque es un Irene temón. Domínguez, catalana, Irene Domínguez, sí. Yo te Irene diría que si piensa que hay la algo, melancolía trabaja con es un modo de psicosis. La melancolía es un modo de psicosis. claro, estás hablando del En pleno cuadro, capitalismo es un modo de claro. psicosis. ¿Vos estarías de acuerdo, Carmen? Yo creo que lo más difícil para un analista es la melancolía. Sí, claro. ¿No? Completo. Es más difícil de todo, porque, porque el análisis trabaja con el deseo. Ahora, es muy difícil trabajar cuando justamente el deseo está muy retirado, ¿no? No sé si no está, pero está muy retirado. Sí. Cuando alguien se despierta a la mañana y lo que quiere es que este día termine, es tremendo. Sí. Y no tiene nada que ver con comodidad. A mí me gusta mucho esa idea y eso me gusta de Lacan en cierto sentido, porque uno tiene la idea que si haces algo con deseo, digamos, todo va a ser placentero. Y no necesariamente. No, olvídate. Es difícil. Desear es estar expuesto a la angustia, es estar expuesto a la tensión. O sea, desear en serio da miedo. Pero ahí, una vez más, entra el objeto alfa, una vez más entra el capitalismo, una vez más entran todas las formas, como la vida es Pero lo estructuralmente tienen, melancólica, el pero, capitalismo dice, no te preocupes, haremos un pacto, y el pacto es nosotros nos encargamos de llenarte tu deseo. por eso, Pero tú pero trabajas en ahí, la maquinaria produciendo y Ujú. distribuyendo capital. pero Produce y Y de darte distribuye su actividad medicación, capitalista. ajá, y de darte medicación, Ricardo. Es parte de la estructura capitalista, porque eso claro, genera Ujú. producción de subjetividad. Pero, ¿y cómo se salva el analista de eso? ¿Cómo se salva la propia clínica analista de no ser coaching, de no ser, sabemos, la foca, ecologismo ridículo, fantasmas, la virgen, plantas mentales, peces que me chupan la oreja, cartas rarísimas? ¿Cómo no se salva? El análisis es otro clúster más del capitalismo en este vacío existencial. Es un laberinto, es laberíntico, y bueno, saben, las focas, están aquí la electricidad, aquí está el goce sexual, aquí está el goce perverso, cortarse cuestiones, me corto por aquí, me corto alguna oreja, aquí están los traenianos, están los freudianos, lacanianos, aquí están los de coaching 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. ¿Cómo se salva el análisis de no ser otro clúster más de la estructura capitalista? Porque el capitalismo sabe lo que ustedes saben y lo que saben los filósofos. La vida es una mierda sin sentido alguno. Como sabemos eso, vamos a generar una producción y distribución para ganar ahí.
Vamos a entrar a ganar, como sabemos que es, vamos a entrar a ganar. ¿Cómo se salva un análisis de la escucha hoy? Yo creería, voy a dar una respuesta que no sé si es un poco tautológica, pero por el deseo del analista, que es algo que no se aprende en ninguna facultad, que no se aprende en ningún libro, que sucede o no sucede, que te diría más. Yo creo que el deseo analista puede no estar en alguien que no sea analista, puede estar, qué sé yo. Yo he escuchado experiencias muy fuertes de procesos que yo diría analíticos en talleres de escritura, por ejemplo. O sea, que me parece que ese deseo de analista, que es el deseo de parir la subjetividad del otro, bueno, a veces lo encarna un analista, muchas veces, pero alguien puede, digamos, decirse analista y no encarnarlo tampoco. O sea, que alguien diga que es analista, bueno, lo dice. ¿Vos qué dirías, Claro, Carmen? puede ser un gran analista, puede ser otro elemento del mercado nomás, o otro Sí, digo, Smith puede dentro del tener, mercado. puede Claro, creer que es un analista. exitoso es un tremendo superhéroe que genera lucas, se hace millonario y va ayudando a la gente y lo va metiendo en la máquina capitalista para que supere su melancolía. ¿Eh? Por favor, Uh-huh. está lleno de los famosos analistas exitosos, funcionan así. Son estructuras del capitalismo mismo que operan en el sistema, resignificando, Bueno, resignificando a los esclavos del sistema. Pudiera ser, vos porque ibas a decir algo, Carmen, ¿no? los psicoanalistas son personas, pudiera ser, pero pienso, digamos, en el psicoanálisis. No sé, si uno está metido en esto, digamos, pienso, y ahí sí estoy de acuerdo con que tiene que ir contra esta cosa del mercado de los bienes, o sea, tiene que ser algo que desmonte de cierta forma eso, porque es decir, que tiene que haber una especie de pare en ese espacio, Uh-huh. en ese pequeño espacio, eso tiene que parar. Y bueno, y eso es en cierto sentido lo que se busca. Que pare eso para que pueda surgir, digamos, emerger o como fuera aparecer, no sé la palabra más adecuada en este momento, algo Algo así, ¿no? Y sí, me parece, y esto mira, también ahora que lo pienso, puede conectarse un poco con justamente con lo de la melancolía, pero por diferencia, no por ser lo mismo. Yo diría que para que alguien encarne ese deseo, él tiene que haber, o ella, tiene que haber atravesado una experiencia de un duelo radical. O sea, sí. es muy difícil poder estar en ese lugar sin haber uno mismo pasado un poco por el desierto. Si no caminaste por el desierto, es medio difícil que puedas estar en ese lugar. La vida es muy rara, no lo sé, pero en general me parece poco probable. De acuerdo, muy de acuerdo. Sí. Pero, mira, te voy a dar un ejemplo de cómo, igual te digo, también voy a aclarar esto, no creo que ni yo ni nadie como analista esté todo el tiempo en analista. Tendré mis días más analista que otro, obviamente, y a veces operaré mejor y otras veces operaré peor, eso es obvio. Pero, por ejemplo, me acuerdo, digo, pues un tema que me toca mucho por mi vida y por mi libro, ¿no? Me acuerdo hace muchos años, estaba yo supervisando con una analista muy prestigiosa de Buenos Aires y que yo creo que en muchos aspectos debe operar bien como analista, pero él se me pone a hablar de un paciente, esta mujer me habla de un paciente de ella que era un pibe gay, ¿sí? Y me dice esto, me dice, bueno, no logré que no sea gay. Ah, Pero, escuchen esta, no, pero al menos logré que no sea pasivo. ay, ¡Ay, ay, ay, señor! ay, ay, ay. Bueno, digo, ahí no estás en analista, digo, ahí, aunque en otro momento estés en analista, ahí pues tenés una idea de lo que es el bien y tenés una idea de lo que es la sexualidad correcta, ahí te volviste un coaching de cómo ser lo más normal posible. No te dio para hetero, pero al menos sos gay activo. Digo, y ojo, yo no estoy, es muy probable que con algún paciente mío yo haga algo así, digo, no digo que esta persona siempre va a actuar así, pero eso sí, y acá viene un poco con lo que hablábamos hace ya un rato largo, ahí sí vienen son los puntos ciegos teóricos muchas veces, ¿no? Yo creo que Sí, en ese sí. momento, no sé, esto hace muchos años, debe ser 20 años, yo no sé si yo hubiese podido pensar distinto, porque justamente era un momento en que eso era una intervención factible en ese momento del análisis. Tal vez ahora estemos haciendo intervenciones
tan normativas sin darnos cuenta, porque las tenemos tan naturalizadas que no nos damos cuenta. Porque además este lugar de analista obviamente siempre es como un, no sé cómo decirlo, es una aspiración, es un deseo, pero que seguro no se encarna de manera perfecta. Y va a estar sujeto a las limitaciones de esa, como bien dijo Carmen, los analistas somos personas, somos gente que tenemos limitaciones. Obvio, qué bueno que las tengan, pero pareciera, Qué bueno, ¿no? sí, porque, pero como decía Gilles Deleuze en el texto que puse en Face, y tú mismo en el Edipo Gay, tiene que haber afuera del analista, o sea, literatura, filosofía, compromiso político, ético, una posición del LGTBIQ o una posición fascista. Hay posiciones, hay literatura, o sea, si el análisis no tiene afuera que lo constituye, puede ser peligroso. O sea, puede ser cualquier cosa, o sea, Totalmente de acuerdo. cualquier Yo cosa, o sabes que sea, creería que cualquier cosa en la vida que no tenga fuera empieza a apestar. Hay algo, viste, de la lógica de lo que se cierra que es medio medio mortífera, digamos, sí. Sí, para todo, no solo para el psicoanálisis. Me parece que para todo, sí, sí, me parece que eso sí es bastante. Que eso, suponete una escuela filosófica que solo se lean entre ellos y repitan lo mismo, también va a perder vitalidad, ¿no? absolutamente. Bueno, está lleno de filósofos de filosofía, escuela de filosofía muerta. La escuela de Frankfurt fue una escuela muerta, ¿no? O sea, absolutamente muerta. Sí, eso es lo que pasa, pero pareciera, y aquí quiero generar otro tema de conversación. Para entender el deseo, que como ustedes lo han mostrado, o sea, análisis y filosofía, pensando en Butler, en Gilles Deleuze, en Jacques Derrida, en Preciado actualmente, en los textos de Slavoj Žižek, o incluso hay muchos filósofos de distintos países, en Colombia, en todas partes en Argentina, hay gente trabajando, o sea, entonces pareciera que se crean puentes de contacto no solamente de teórico o metapsicológico, que son entretenidos, para mí son entretenidos, pero para lo clínico mismo, lo que te ayuda a Foucault, lo que te ayuda a Gilles Deleuze o Jacques Derrida, o mismo de Slavoj Žižek actualmente, lean el sexo y el fracaso en absoluto, el último libro de Žižek. Tremendo todo lo que hace ahí, pensándose en lo queer, Sí. contra Lacan, contra él mismo, contra lo que él pensaba antiguamente él, o sea, mostrando Ah, eso algo me que más de lo encanta. femenino. Entonces, Eso entonces, me encanta cuando alguien, me encanta hay que cuando trabajar alguien, para la clínica, para la escucha. La escucha no es fenomenológica de los Husserl, sería una escucha esencialista. Sería como si fuera un dios el que escucha. me encanta cuando alguien puede pensar contra sí mismo. Eso es hermoso. Habla Ahí, bien de ahí- esa persona. ahí Sí, se juega, ahí se juega. El mismo Freud era un gigante. ¿Cómo Freud va a repensar, a la luz Se de sus refuta a sí desgracias, mismo. enfermedades, muertes? Freud va repensando, repensando, y están todos los textos abiertos. Todos los sí, Freud se textos de Freud refuta a están sí mismo en el abiertos. mismo Freud incluso se refuta a sí mismo en el mismo texto a Sí, veces. sí, sí, es un gigante, Eso es es un gigante. fabuloso realmente. Amo eso, me parece una enseñanza tremenda. sí, de acuerdo. Sí, bueno, que en realidad creo que hay que pensar contra sí mismo. Ah, no, estoy en guerra, estar en En guerra guerra contra mí contigo mismo. mismo que es conmigo, sí, Sí. ya, Bueno, ya. pero estaría Pero más o ese era menos en otro esa sentido, línea, ¿no? ¿no? Estaría más o menos en esa línea, sí, sí. Sí, sí, bueno, eso es lo que es Entonces, un pensador, ¿no? ¿cómo? Que eso es lo que definiría un pensador cuando uno dice un pensador. Cuando uno piensa en Lacan, bueno, Lacan es un gigante, o sea, a nivel de lengua, no solamente, ¿por qué Lacan va a la matemática? No por algo meramente externo, o sea, algo le permite las matemáticas, bueno, lo que sea un poco Carmen, algo le permite las matemáticas que quita los sustantivos, los sujetos, como algo empírico, así, la matemática le permite entender nodos, relaciones, mira, relaciones para lo humano, es increíble, o sea, la matemática en Lacan no es meramente algo externo de un hombre muy inteligente que entiende las matemáticas, que entiende los algoritmos, no es meramente algo externo, o sea, lo que le permite ver y Y también, yo bueno, pienso, Lacan es gigante, la literatura, todo como se mueve Lacan, y esto que se repite, completamente. lo que se repite tanto de Freud, porque él lo decía mucho, digamos, su recurso a la literatura y a los poetas, etcétera, y que uno también lo repite, que el poeta dice antes, pero me parece que es la cosa más auténtica que hay en ese sentido. Y Freud nunca se cansó de encontrar, de buscar, entre otras cosas, y, y uno también se sorprende el recorrido que hacía Freud antes de sus trabajos teóricos, digamos, potentes, el recorrido de las investigaciones que él hacía.
Y muy, o sea, una cosa Tremendo, sí, sí. pero tremendo, impresionante, psicología de las masas, bueno, la interpretación de los sueños, todos. El recorrido, o sea, el trabajo que se toma Freud buscando en otros también importa, y Lacan lo mismo, ¿no? Porque leyendo esto, digamos, ese trabajo de Lacan de leerse, casi todo lo que se escribía en su momento de psicoanálisis, para Sí, sí. utilizarlo a su manera, lo que sea, pero lo leía. Esa es una cosa muy importante. Y yo escucho a veces con mucha frecuencia gente que ni se toma el trabajo de leer lo que sus colegas están escribiendo, no, digamos, no se interesan en qué está diciendo el otro, que, no sé. A mí me parece, en cambio, una muestra, digamos, ¿qué diría? Hasta de honestidad, eh, intelectualmente hablando, eh, leer al otro, leer lo que los otros publican, lo que dicen, que lo que está en lo de uno. Y ni hablar pues de otras disciplinas, bueno, en la medida en que tienen cosas para decir. Y a veces hasta que no se conectan tan directamente con lo que uno hace, ¿no? Y la gente encuentra unas cosas valiosísimas en eso. Bueno, sí, yo Mira, creo ahora sí. que nombraste digo, me parece que tanto Freud como Lacan, como cualquier persona que hace una obra tan descomunal, son buenas muestras de la violencia del deseo, ¿no? Porque ahí sí que hay un deseo que tiene algo de una violencia bella, pero no deja de ser hay que ejercer una violencia sobre sí mismo muy grande para Sí. generar algo tan potente, ¿no? Esa violencia a veces la nota el entorno, digo, porque no puedes ser una persona muy simpática si haces una obra tan No, tremenda, o sea, tenés que tener un entorno que soporte eso, que es soporte, un digamos, la obsesivo. violencia de tu deseo, sí. Claro. Lacan era un obsesivo, un Freud, cuando uno lee los casos de Freud, el médico Freud yo lo amo. Se come con patatas Husserl, o sea, el médico camina acá, tiene esto aquí, los ojos aquí, aquí. Primero, como Ujú. le describe la mano, la mueca, cómo camina, increíble. Y después, papá y la mamá, el tío que fue un violador, que era un tipo, pues increíble lo que hace. El mero diagnóstico de Freud, uno se queda como, chapó, tremendo, simplemente mirándote. Ustedes saben que, digo, pues tiene que ver con el tema del deseo, ¿no? Yo cuando era tipo adolescente sí, adolescente, joven, yo creía que quería ser, no sé, Freud o Lacan o Borges o algo así. Después con el tiempo me di cuenta que no estaba dispuesto a ejercer semejante violencia sobre mí, de que no lo iba a soportar. Digo, hay que estar, yo creo que hay que estar muy herido para hacer algo tan descomunal. Que hay que tener una herida, digamos, muy grande que lo impulse uno en una voluntad tan arrolladora. Yo creo Bueno, que soy un poquito más feliz en ese sentido. Igual eso de generar una felicidad de otro no, modo digamos, envidiable, pero no, yo no estaba, me di cuenta que no estaba dispuesto a pagar pero hasta es mentira, te lo digo así y ahora me doy cuenta que es mentira, porque ni siquiera creo que es tanto una elección. Yo no estaba tan herido como para poder hacer algo tan tremendo, pues la me ambición, parece. ¿no? Son ambiciosos, ¿Cómo? son gente muy ambiciosa también. Claro, es que creo que la Ambiciosa. ambición nace de esa herida, digamos, que te lanza, digamos, de una manera, uff, lo que debe haber sido estar al lado de alguien así debe ser muy intenso. Bueno, Civil, la hija de Lacan, por ejemplo, Ujú. es doloroso, ¿no? Digamos, haber estado cerca, digamos, Bueno, en cierto bueno, y sentido. otro ejemplo, digamos, de la bendición y la maldición de eso es Ana Freud, obviamente. Bien. De la bendición y la maldición al mismo tiempo de ser la antígona de Freud, ¿no? Sí. Tremendo. Entonces, ¿qué pasa con el deseo hoy? ¿Es posible un deseo que en pleno capitalismo radical, que yo creo que donde lo simbólico está bastante desplazado, arrugado, destruido, donde aparentemente se nos vende un trato inmediato con lo real capital que nos subjetiva, o sea, lo real es el capital mismo, ahí, y eso es lo inmediato, pues, ahí es posible ahora desear y en eso estar más o menos a gusto consigo mismo y con un otro. Yo, ¿Amar es posible que acontezca el no, amor? yo escuché O el si no, es programa, un puro juego nomás, son juegos actuales donde al final estamos tan perdidos como estábamos 100 años atrás, o peor todavía. Carmen. yo te escuché en
la entrevista pasada con Luciano Lutero Sí, y con la Constanza Michelson. y Constanza, sí. Y escuché mucho lo que tú preguntabas. Y esa especie de diagnóstico, era pregunta, diagnóstico, no sé. Y no, yo no estoy de acuerdo, ¿sabes? No sé, yo pienso que siempre, y inclusive porque yo tuve un encuentro reciente con un libro de François Julian, el de lo íntimo, lejos del ruidoso amor. Y yo he trabajado años sobre el amor, quizás con una idea romántica, es posible, digamos, como heredada del romanticismo, pero ahora que tú hablas de deseo, a mí, no sé, se me iluminó algo y es que quizás sí hay un deseo de intimidad. Bien. Siempre, siempre. O sea, eso se hace valer, pienso yo. Entonces, cuando él hablaba de lo íntimo, pues un poquito en una posición contra Badiou y todo este elogio francés del amor, por decir así, a mí me parece interesante porque él dice que de todas formas esa penetración del uno en el otro, que digamos, ese espacio que se crea, cuando se crea intimidad, que puede ser con sexualidad o no, porque bueno, es relativo, él dice y se hace la pregunta que a mí me pareció valiosísima, o sea, ¿acaso no es un deseo de intimidad lo que está ahí en juego siempre? Y en cada uno de nosotros. Entonces pensaba yo, ahora que hablábamos de los deseos, algo de eso siempre va a surgir. Entonces llamemos amor, bueno, esto uno puede decir que la intimidad es una variación del amor, una forma. Puede ser un vínculo, Un vínculo, cierto pero vínculo. eso de que aparezca eso inédito, entre dos, o como fuera, que se cree ese espacio, que es de un afuera, tú que hablas tanto del afuera, que es precisamente ese experimentar que algo de cierta manera pasa a formar un adentro. Pero después es como una especie de entre el uno y el otro, no un entre que se crea entre dos. A mí me parece que eso siempre lo habrá. Creo que es indestructible en ese sentido, como esa famosa frase de Freud de que el deseo era indestructible en la interpretación de los sueños. Yo pienso que algo de eso es indestructible. No ¿Y no sé. será lo preedípico esto? No es lo preedípico el vínculo con la madre que está ahí. Y Bueno, eso, y eso, por eso que yo quería jugar con eso, porque sí, eso sí. se nos actualiza, siempre lo han molestado, eso es la perversión, ahí están los vínculos de la perversión, ahí está todo jugando. Yo creo, ¿no habrá algo entretenido, interesante en eso preedípico, ese vínculo materno con el niño? ¿No? Y sobre todo con la niña, ese vínculo madre-hija, en especial madre-hija, a lo mejor el resguardo de lo íntimo está en lo femenino, sobre todo en el vínculo madre-hija preedípico, que tiene muchos juegos en la libido, muchos juegos con el goce, muchos juegos de juego, mucho dolor, a veces mucho dolor, incluso hasta suicidio, hay mucho dolor, así mucha angustia, pero algo pasa tremendo en esa unidad de lo preedípico, creo yo. Y eso puede ser un resguardo para el capitalismo radical que opera hoy. Sí, A bueno, lo por ejemplo, mejor, este espacio de intimidad tendría que pensar un poco, digamos, lo de la relación yo estoy con la escribiendo sobre madre, eso ahora. pero, pero me Estoy parece escribiendo como, sobre eso. estuve trabajando un poquito esta noción de resistencia, bueno, varias veces lo he estado como conversando, ¿no? ¿Qué es lo que resiste, digamos, al capitalismo, a lo que fuera, toda esta... Y esto del espacio de intimidad es netamente algo que se resiste, o que resiste a eso. Y entonces en ese sentido es potencia. Y potencia es deseo. Bueno, no sé, lo veo así. No sé lo de esto que tú llamas porque, bueno, yo viéndolo de acuerdo a François Julian, porque él quiere mostrar como una vertiente distinta que no está, digamos, en este asunto de la pasión que podría haber entre madre e hija, por ejemplo, esta cosa devoradora, que también tenemos esa versión, habría que pensarlo. En cambio, este espacio de intimidad es otra cosa. No es nada de posesión, no es un deseo de poseer, es como, es encontrarse sin tragarse.
No sé, pero Es que ahí eso está la todo, neurosis, ahí está la neurosis. Parece que solamente pueden amar los neuróticos, en cambio los otros son fusiones, hacen pactos, compromisos, se sí, fusionan, hay pero en muchas más. realidad eso no es amor. Entonces, yo creo que estamos operando ya como lo clásico también ahí ya. Habría que ver, estaba pensando en ese Estoy fragmento. escribiendo un libro que se llama Sad Reloaded sobre esos temas, estoy escribiendo Sí. digamos, ahora, para entenderlo. Jorge, tienes el micrófono apagado. Sí, lo había apagado porque estaba un camión que hacía un ruido tremendo y no quería molestar en la comunicación. Mira, volviendo a tu pregunta, yo diría, bueno, desear creo que, digamos, sí, obviamente que sigue siendo posible. No sé si obviamente, yo creo que sí, y sigue siendo difícil, digamos. Obviamente, insisto, si vamos a hablar de los deseos potentes, donde se juega algo, los Sí, deseos de que sí. está en juego la vida y la muerte, los otros deseos, bueno, si tenés plata los podés satisfacer más, qué sé yo, podés viajar más. No digo que no tenga su lugar en la vida, pero estoy hablando de los deseos donde llevan a alguien a análisis, los deseos, digamos, ¿qué quiero? ¿Quiero ser infiel a mi mujer o quiero ser fiel? Pero me privo, donde se juegan las pérdidas en serio, bueno, eso es siempre difícil y cada uno transará y cada uno encontrará, yo diría, el parche que mejor pueda en cada momento de su vida, pero no hay más que parches. Parte, me parece, del análisis es entender que para algunas cosas no hay más que parches. Donde sí tengo la impresión de que está más hackeado, no porque no exista, pero está más hackeado, es el tema del amor. No porque la gente no necesite, no quiera amor, pero viste ahí todo este tema, viste, de las aplicaciones y Ah, de los encuentros y qué sé yo noto que genera un mundo, no sé, que a mí me cuesta mucho, incluso en lo personal, lo siento muy supermercado del amor, y del deseo, y noto que genera, que noto esto de que hay una dificultad o no sé si rechazo, distanciamiento, cómo llamarlo, de un compromiso en serio con otro, un compromiso más allá de que satisfago mis deseos o no, que me parece que el amor tiene que ver con eso, ¿no? Hago un vínculo con vos que no es que excluye mi deseo, pero no se limita a ser, digamos, al vínculo llegar solamente a que satisfagas mi deseo. no es Y ahí sometimiento, creo no que es mero estamos, sometimiento. claro, estamos en a veces hasta tengo cierto sentimiento de culpa, digo, si de tanto hacer discursos sobre el deseo, no se nos escapó que también el amor es muy importante. Y el amor, digamos, es una de las cosas que le pone un límite al deseo en el sentido de que, bueno, digamos, tus deseos están muy bien, pero también, el otro día hablamos personalmente con Carmen, personalmente, digamos, desde una aplicación, obviamente, y yo le había dicho que para mí una de las maneras en que yo podría decir de qué se trata un análisis es de poder disfrutar de la vida lo más que se pueda, digamos, lo más que se pueda me refiero, según los modos de disfrute de cada uno, que son singulares, y según, bueno, después que hay que negociar con esa cosa incognoscible que podríamos llamar la realidad, viste que, bueno, el mundo no es el reflejo de tus deseos, o sea que tenés que negociar ahí, pero después que lo charlamos me quedé pensando y yo agregaría, disminuyendo en lo posible el daño a los seres queridos. No digo evitándolo del todo porque es imposible, digamos, no hay modo de no dañar a los seres queridos, pero hay modo de no dañarlos de una manera, porque en realidad cuanto más neurótico estás, generalmente más culpable te sentís, por lo tanto, en general, peor dañás. O sea, me Sí, parece que, claro. bueno, me parece que haya, que sí, en donde sí noto una marca de época, más que en el tema del deseo, yo lo noto, no digo si es así, pero yo lo noto más en el tema del amor y del compromiso, de la confianza. Ahí noto que, pero también supongo que estamos haciendo colectivamente una experiencia que son todos estos cambios gigantes que no me parecen solo negativos para nada, pero tampoco son solo positivos, que genera bueno, no sé, internet, los dispositivos. Bueno, estaremos haciendo la experiencia colectiva y también supongo que con el tiempo iremos encontrando, y bueno, irá encontrando las generaciones que nos sucedan cuáles son los modos de relacionarse, ¿no? Irán encontrando sus propios problemas. Sí. Claramente ninguna solución que se haga para... No existe la solución ideal, eso olvídate, o sea, cualquier solución va a presentar sus problemas. Pero te veo Cualquier optimista, solución a eso, un eso me gusta, problema te veo optimista. genera sus...
genera sus propios... Sí, claro. Bueno, vos seguramente, Ricardo, sos lector de historia, ¿no? Sí, 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 totalmente. nunca fue el mundo digamos, no No, existió el nunca, tiempo que estaba todo bien, ¿viste? Siempre nunca, hay que ir nunca. Lo lidiando propio con del los mundo es que problemas de nunca está esa bien. época. Sí. Y siempre se Y repite nunca lo está peor. del todo mal. Y nunca está del todo mal. Sí, el mundo siempre tiende a pensar que está llegando al final, pero hasta ahora no sucede. Que estamos tocando fondo, como dicen aquí en Colombia. Siempre parece que estamos Es el tocando país más fondo. Si vos lees, viste, no sé, los romanos pensaban que estaban tocando fondo. No sé, sí. la sociedad medieval, La todos cosa, como tú pensaban. lo has dicho, Jorge, muy bien, es como uno no, en el ámbito del deseo entretenido, pues, cuando aparece la dimensión del amor, ¿cómo no repetir a lo peor? O sea, ¿cómo no repetir una forma de agresión? No forma, o sea, no, al final son formas de sometimiento, o sea, formas de agresión. O sea, ¿cómo no repetir lo peor? Pareciera que uno siempre repite como se repite lo peor. Entonces, ahí pienso en Deleuze o en Nietzsche. No habrá una forma de repetición que no sea mortífera, Nietzsche, que sea retornante, afirmativa a la vida, que sea creadora. Entonces, Sí. contra Kant, contra Schopenhauer, contra un Wagner de Parsifal. No habrá formas de repetición que sean gozadoras, afirmativas, creadoras, dancescas. O sea, yo creo que por ahí se juega, porque aparentemente, más que nunca se habla del amor ahora, en todo el mundo habla del amor, oye, las formas de agresión son tremendas, te hacen mierda, o sea, te pulverizan, así como el final del túnel, ¿verdad? De Juan Pablo, ¿por qué la mató? La mató porque la amaba, entonces, por favor, o sea, el nivel de agresividad que hay en la forma de amor, una vez más, no podemos ver la estructura del capitalismo operando ahí, o sea, no puede ver, una vez más, no Bueno, puede ver la pero mercancía operando ahí, claro. a mí me parece que Algo que entonces, cuando un análisis funciona, cosa que obviamente no está garantizado, pero si funciona, me parece que lleva a que de esa misma repetición que padecías, disfrutes. Me parece que hay exactamente. algo en la experiencia del análisis que trata de hacer ese giro, por lo menos como yo lo pienso, trata de hacer ese giro, no es solo como lo pienso, porque mi experiencia del análisis tuvo que ver con eso, con empezar a disfrutar no de no de lo que ya disfrutaba, sino de lo que padecía antes, y poder como cambiarle el signo. Porque justamente es abrirle las puertas a eso que era rechazado, era dejar de rechazar, dejar de querer ser normal, digamos. Eso me pasa a mí. El análisis, yo tengo 3 sesiones a la semana de análisis. 3, imagínate. Eso es el juego. ¿Cómo repito afirmativamente, forma Y mira, por lo que vas asumiendo la repetición? escribiendo, por lo Claro. que vas escribiendo va bien ese análisis, claramente. Ah, bien, bien. Claro, bien, bien. De repente el analista se ríe, ¿de qué te ríe? Qué increíble lo que me has contado, me dice, y se vuelve a reír el analista. Entonces, algo Me está encanta que pasando los ahí. analistas se rían. Odio los analistas con cara de culo. Claro, cuando Gilles Deleuze se reía de la analista con cara de culo que era rígido, que se movía rígido, así, claro. No, no, no hace falta. Para mí no hace falta. Sí. Carmen, Sí, bueno, no. Yo sé que el amor está mal herido, sí, maltrecho en cierto sentido. Sí, son como reconfiguraciones que hay que hacer, digamos, y bueno, y está toda esta cosa de la seguridad, el cálculo, ¿no? Me conviene, no me conviene, etcétera. A mí me gusta mucho el trabajo de Eva Iluz, una socióloga, sí, 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 muy sí, ¿verdad? interesante, Sí, porque es que también el asunto que lo que está en juego, digamos, en este momento relacionado con el amor, es la imagen de sí mismo, ¿no? Y entonces el valor que uno se otorga a sí mismo va a depender de fracaso o no en relación con el amor, entonces es un poco cuidadoso, ¿no? En qué se da, en qué tanto se entrega, etcétera. Y eso me Todas parece, esas cosas, claro. sí, pero yo sí pienso que de todas formas hay amores todo el tiempo. ¿No? Y hay amor y hay también necesidad de amor, que muchas veces, digamos, Sí, que no es solo, no es solo digamos, las historias de amor, ¿no? sí, sí. Y cierto lo que también decían la vez pasada, que a veces aparecen estas versiones devoradoras, etcétera, pasionales, extremas, pero no sé, yo te digo que, yo te lo decía Ricardo, que hay cosas que a mí me parece que las se pueden leer después, un poco después.
en este momento, y yo no soy apocalíptica. Como Hegel y la lechuza hegeliana, ¿verdad? La lechuza Claro. hegeliana. Pues Ese ya es tu veremos. lado filosófico, es la lechuza hegeliana, Minerva. No soy tan apocalíptica. Yo estoy en contacto con Yo no soy jóvenes apocalíptico, lo que pasa es que como, quiero que se muestre el horizonte donde pensamos, Yo porque estoy si no en caemos en juegos de ingenuidad mira, y nos disparamos a los pies. Yo no soy apocalíptico, soy un nichano, yo creo en la vida y soy afirmador de la realidad, pero como buen nichano, por favor, sin laberinto, no nos engañemos más, porque si no lo otro es un laberinto. Estamos bien, pero no es laberinto, no. para Claro, nada, no tengo esa claro. posición para nada, estamos bien, no. Pero dentro de todo hay posibilidades. Yo siempre, Sí, yo creo, y por además ejemplo, con gente pensemos joven. en la pandemia. Mira, ahora estamos unidos, forman casi 1 hora y media, 2 horas, 3 amigos. Esto era imposible antes de la pandemia. Mira, Sí. generó. Y además nos reímos, conversamos, la gente conversa, discute. Gracias a la pandemia tenemos este espacio un día miércoles de Increíble. muchos países. ¿Sí? Eso es increíble, realmente increíble. Y que aprendimos a usar, por lo menos yo y creo muchos amigos míos más, mucho más esta tecnología y podemos estar en Chile, en Colombia, en Argentina. Eso es fantástico. No. Quiero decir una cosita quiero decir sobre estas pasiones devoradoras tipo Tristán y Isolda, digamos, ¿no? Esas Ya. pasiones de amor y de muerte. Que Yo solamente en la creo, muerte se juntan. claro, por suerte, digamos, no hace falta llegar necesariamente, pero que está ese fantasma y que uno cree que no puede vivir sin el otro y que el otro es todo y todo. Yo personalmente pienso esto. eh, Qué bueno haberse curado de eso, pero para mí qué triste no haber pasado nunca por eso. Exactamente, claro, claro. Me parece que me parece que la vida se enriquece, que si uno, no si se detiene ahí, porque eso es como, sería tremendo, pero no haberlo conocido nunca, o sea, prefiero haberlo conocido. De Wagner acuerdo. escribe eso por su amante. Imagínate cómo Wagner resuelve su problema con su amante, Tristan Unisolde. Tremendo Ay, como Wagner resuelve su amante. ojalá me saliera así, Ricardo. Claro, tremendo como lo resuelve. Hay mucha gente preguntando, dando las gracias, otros se han molestado, otros están contentos. Quieren el nombre de la socióloga, el apellido de Eva. ¿Cómo es el Eva apellido? y Luz. Luz, ya Eva y Luz. Luz. Hay de todo, hay gente que está contenta, otros que están como Están aburridos, otros que están molestados, peleando. Ricardo, Se ha movilizado, está movilizado todo lo Ahora, que ha Ricardo, pasado. pero que acá los en que el están chat, peleando, ¿por qué están peleando? ¿Por qué no comentas? No, Digo, antes no, en el chat, hay para, gente que dice que hemos destrozado el psicoanálisis, que se ha destrozado el psicoanálisis. Otros che, que dicen, Jorge, acá en el chat nos dice Dafne que tenemos que ir cerrando porque tiene otra transmisión ahora en un rato. a mí, yo no me daba ni cuenta, yo estaba, ya vale. sí, Gracias, Jorge está dirigiendo el Estoy programa hoy día, haciendo de genial. coordinador ahora. Gracias, Jorge, por ser coordinador de todo. Y ya es verdad, llevamos 1 hora 32 minutos. Gracias a la gente de Perú, de ahí de todas partes. Camino Memorable, a Yasmín, a Grace, a Bren, voy a nombrar algunos, a Yasmín, a Silvia, a Gustavo, a Elizabeth, gracias a Elizabeth, siempre está así ahí, a Luciana Re, a Miguel Fernando. Hay mucha gente que ha hecho preguntas, comentado, discuten, conversan entre ellos y ha sido muy bonito. Gracias a Gracias, todos. Jorge, tus últimas palabras, Carmen, tus últimas palabras. Gracias, mi querido amigo. no, Vamos, solo vamos, No, mis Carmen y últimas Jorge. palabras son de agradecimiento a vos, a Ricardo, de agradecimiento a Carmen, obviamente a Joica, a Dafne. Le mando beso a grande Arturo, que no pudo estar hoy. Y nada, felicidad de haber participado de esto y ojalá sigamos pensando. sí, Seguiremos. yo, Carmen. sí. No, un saludo a Arturo también, que se recupere muy pronto, a Dafne, gracias a ti Ricardo, gracias Jorge, y bueno, y a quienes estuvieron aquí, y no sé si se puede seguir la discusión por otro medio. Sí. Seguiremos la discusión, haremos nuevos programas, nos juntamos, somos amigos, tenemos muchas cosas en común. Yo creo que va a salir cosas. De este programa va a salir algo muy grande, creo yo. Ya, ahí conversamos después entre nosotros. Bueno. Gracias a toda la gente Buenísimo. que vio el programa online, a la Bueno, gente que está en Europa. En Europa son las 1:36 de la mañana. A la gente que está en Europa viendo, gracias. Y a la gente que va a ver el programa grabado, gracias. Gracias, Jorge Nico Reiter, grande como siempre. Gracias, Carmelisa Escobar, grande. Tú te mueves en todos los ámbitos filosóficos, psicoanalíticos, clínicos. Y gracias a la gente de Yoica por el programa. Y gracias a todos ustedes. Eso, que estén muy bien.
Beso. Seguimos en contacto. Abrazos y se pasaron. El Bueno. deseo acontece, nada lo detiene. Exacto, deseo en acto. Inacto, ejército. Beso. Dale,